4 de junio de 1942. Mar abierto, noreste de Midway. A las 10:26 am, un grupo de vigías japoneses identificó algo que, según sus propios cálculos, no podía existir. El USS Yorktown navegando y lanzando aviones en plena operación. Para los almirantes de la flota imperial, esto fue un error, técnico, visual o lógico, porque semanas antes, el Yorktown había sido destruido en el Mar del Coral, empedernido, fotografiado, informó. Pero la nave estaba allí, lo suficientemente enteros para atacar, lo bastante rápidos para confundir, lo bastante vivos para arruinar certezas. Esta es la historia de una doctrina que despreciaba la velocidad, de una marina que dependía más de los informes que de la realidad, y de un error de cálculo nacido de una fe ciega en la lentitud del otro. Japón planeó la batalla de Midway basándose en suposiciones acertadas. La principal de ellas, que Estados Unidos nunca podría reparar un portaaviones hundido en menos de 3 meses. Cometieron un error, porque Estados Unidos no solo lo reparó, lo hizo en 72 horas. Este vídeo revela cómo un barco condenado se convirtió en un fantasma en el Pacífico, y cómo 3 días en dique seco eran suficientes para transformar la lógica de una guerra. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia. Un portaaviones con 5 cubiertas destrozadas por bombas, 3 calderas sin usar y tanques de combustible contaminados regresó a la línea de batalla en solo 72 horas. No 90 días, como predijeron los ingenieros japoneses. No 30, como estimarían los estadounidenses en tiempos de paz. Solo 3. Un barco que debería haber sido hundido reapareció en el momento más crítico de la guerra, lanzando aviones como si nunca hubiera sangrado. Cuando los japoneses contaron los bombarderos en el cielo sobre Midway, se dieron cuenta demasiado tarde. Se enfrentaban a una realidad que sus cálculos no prevían y que sus manuales no sabían cómo afrontar. Si valoras este tipo de historia, donde los números rompen certezas y lo improbable se impone a la lógica, apoya este canal con un me gusta y suscríbete. Nos ayuda a seguir desenterrando las lecciones olvidadas que aún moldean el mundo actual. A las 10:52 am, a bordo del portaaviones japonés Hiryu, el teniente Mio Kobayashi observaba en silencio la fotografía recién revelada por el equipo de inteligencia. Era una imagen granulada, tomada por un avión de reconocimiento al norte de Midway. En él, 3 sombras afiladas cruzaban el mar con el inconfundible perfil de portaaviones estadounidenses. La mirada de Kobayashi se fijó en la silueta de la nave en el centro. Había algo familiar en esa cubierta, algo imposible. Lentamente balanceó el lápiz entre los dedos y tomó una nota vacilante en el mapa. A su lado, el almirante Yamaguchi mantenía la mirada fija en la foto, en completo silencio. No había ira, ni confusión. Solo la conciencia de que algo mucho más profundo acababa de romperse. 3 portaaviones, pero debería haber 2. La flota estadounidense incluía al Enterprise y al Hornet. El Lexington había sido hundido en el Mar del Coral, y Yorktown estaba muerto, fotografiado en llamas, cojeando, abandonado. Lo vieron decenas de pilotos japoneses que informaron del ataque con precisión. Los informes eran claros, los daños extensos, el humo intenso. El buque escoró fuertemente, incapaz de operar aviones. Destruido. En las semanas siguientes, el Yorktown fue eliminado del orden de batalla japonés, oficialmente clasificado como eliminado. Se informó al almirantazgo en Tokio. Los planificadores de KUR ajustaron sus pronósticos. La batalla por Midway se libraría contra 2 portaaviones. La matemática de la victoria estaba lista. 4 contra 2. Una ecuación en la que los japoneses no solo creían, la celebraban. Pero las matemáticas de la guerra estadounidense operaban a otra escala.
El mismo día en que Kobayashi se enfrentó a la imagen que desafiaba su lógica, en una sala oscura del Estado Mayor japonés, los gráficos detallados mostraban la producción media mensual de acero naval estadounidense, más de 850.000 toneladas métricas al mes, 10 veces más que Japón. La inteligencia japonesa vio los números, pero no los entendió. Prefería basarse en su propia doctrina, reparar un portaaviones con graves daños en las cubiertas, tanques de combustible y maquinaria de propulsión, requería al menos 90 días. Así era como operaba la Marina Imperial. Así funcionaba el honor. Lo que los japoneses no sabían era que, a 300 millas de distancia, un grupo de trabajadores estadounidenses, carpinteros, soldadores, electricistas e ingenieros, ya había iniciado un proceso que la doctrina japonesa ni siquiera creía posible: convertir un cadáver flotante en un barco de combate en 3 días. En el Mar de Coral, los daños en Yorktown habían sido visibles hasta 10.000 pies de altitud. La bomba de 250 kilogramos penetró en la cubierta de vuelo y voló 5 cubiertas por debajo. Compartimentos destruidos, sistemas dañados, tanques contaminados. Sus motores luchaban por mantener 6 nudos, y la mancha de aceite que dejaba en su camino era visible a kilómetros. Observadores japoneses vieron destructores acercándose, buscando rescate. Fotografiado. Informó. Concluyó. Lo que no vieron fue al capitán de la nave, Elliot Buckmaster, ordenando maniobras de contención y pruebas de propulsión. En cuestión de horas, la nave volvió a alcanzar los 20 nudos. Las reparaciones a bordo fueron improvisadas pero efectivas. En lugar de evacuar, la tripulación decidió resistirse. Mientras el Yorktown maniobraba hacia Pearl Harbor, la inteligencia japonesa interceptó mensajes codificados que hablaban de su regreso, pero lo interpretó según sus propios estándares. Un barco con estos daños no llegaría a tiempo. Estimaron que, si lograba zarpar, estaría listo solo para finales de junio. Tiempo de sobra. Perdido. La producción naval estadounidense se había convertido en una pieza de proporciones industriales. Para 1942, Estados Unidos contaba con más de 50 astilleros operativos solo en la costa del Pacífico. Pearl Harbor, que fue una base de mantenimiento, se había convertido en un centro de reparaciones de guerra. Cada semana surgían nuevas técnicas: soldadura rápida, reutilización de componentes, parches temporales funcionalmente efectivos. La producción industrial estadounidense en 1942 alcanzó más de 70.000 aviones, 60.000 tanques y 2.000 barcos. Japón, en el mismo periodo, produjo menos de 3.000 aviones navales. Si este número te sorprendió, comenta abajo. Gana la logística, porque para los japoneses esos datos eran invisibles. Para los estadounidenses, ellos eran el plan. La mañana en que la foto con los 3 portaaviones llegó al mando del Hiryu, la flota imperial aún creía tener el control. Los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu sumaban un total de 248 aviones. Creían que los estadounidenses no podían tener más de 150. La experiencia de los pilotos japoneses fue superior. Sus doctrinas de ataque, probadas en Pearl Harbor, Java y Filipinas, funcionaron con brutal precisión, pero estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que no seguía doctrinas, sino necesidades. La tripulación del Yorktown en ese momento ya había sido reforzada por nuevos pilotos, tomados de otros buques. Su cubierta de vuelo, reconstruida con placas soldadas directamente sobre los daños, estaba operativa. Los cables eléctricos pasaban por los techos y las escotillas, ignorando las normas de seguridad en nombre de la urgencia. Las salas de máquinas funcionaban con piezas reutilizadas de talleres mecánicos. Desde el punto de vista japonés, ese barco no podía existir. Pero existía,
y pronto lanzaría los bombarderos que impactarían directamente al Soryu. En el puente del Hiryu, Kobayashi no dijo nada, simplemente se quedó con la foto. Después de ese día, nunca más escribiría un informe con tanta convicción. Porque si 3 portaaviones cambiaran las cuentas, el Yorktown cambiaría la guerra. Pero el verdadero milagro aún estaba por ocurrir. Lo que los japoneses verían en el cielo durante las siguientes horas no era solo poder aéreo, sino el resultado final de una maratón imposible. Una carrera contra el tiempo en un dique seco, donde 400 hombres, trabajando sin parar, demostró que lo imposible era solo cuestión de ritmo. Y fue a este ritmo cuando Estados Unidos reescribió la batalla de Midway, palabra por palabra, hilo por hilo, soldadura por soldadura. La siguiente parte revela esta transformación en detalle, cómo un barco condenado cruzó 3.300 millas hasta Pearl Harbor, y por qué al llegar fue recibido con silencio, asombro y una sola orden. 3 días, 8 de mayo de 1942. Mar de Coral. El cielo aún arrojaba humo de la mañana anterior cuando 18 bombarderos en picado Aichi D-3A, lanzados desde los portaaviones japoneses Shokaku y Suikaku, se encontraron con su objetivo, el USS Yorktown. El teniente comandante Kakuichi Takahashi, veterano de las campañas del Pacífico, lideró la formación. Desde su cabina vio el casco americano emergiendo de la tormenta. El bombardeo fue metódico. Una de las bombas de 250 kilos impactó en la cubierta de vuelo justo encima de la superestructura, atravesando 5 cubiertas antes de explotar. La detonación mató instantáneamente a 66 tripulantes, rompió tanques de combustible, destruyó compartimentos enteros y deformó la maquinaria del elevador de aeronaves. A bordo, los equipos de control de daños luchaban entre humo, vapor y acero fundido. El barco perdió velocidad, se escoró a babor y dejó un rastro de aceite visible a 10 millas de distancia. Los observadores japoneses que siguieron el ataque desde arriba informaron de lo que habían aprendido a reconocer: un portaaviones condenado. Las fotografías aéreas mostraban agujeros en el casco, incendios activos y destructores estadounidenses acercándose, no para proteger, sino para rescatar. La información llegó a Tokio con la precisión de quienes ya esperaban el resultado. El almirante Takeo Takagi comunicó al cuartel general combinado que los 2 portaaviones estadounidenses enfrentados, el Lexington y el Yorktown, habían sido destruidos. El Lexington efectivamente explotó. El Yorktown, sin embargo, flotaba y maniobró. En lógica operativa japonesa, la sentencia era definitiva. Un buque con 5 cubiertas dañadas, sin propulsión completa, sin capacidad de vuelo y con contaminación en los tanques, no regresó a la guerra. Era una ecuación cerrada. La doctrina de la Marina Imperial establecía que la restauración de un barco de ese tamaño requería no solo piezas y tiempo, sino también honor. El proceso debe ser meticuloso, respetar cada unión, cada línea de soldadura, cada eje equilibrado. Un portaaviones no era solo un barco, era un templo de ingeniería, pero a bordo del Yorktown, el capitán Elliot Buckmaster no rezaba por elegancia, rezó por rapidez y por una oportunidad. Cuando las llamas fueron contenidas, Buckmaster ordenó una evaluación exhaustiva de los daños. 3 salas de calderas habían sido comprometidas. Los ascensores eran inutilizables. La capacidad para lanzar aviones se había visto comprometida. La tripulación calculó. La velocidad máxima había bajado de 32,5 nudos a unos 20. Un sacrificio serio, pero no fatal. Y lo más importante, el casco resistió. No hubo inundaciones críticas, ni ruptura estructural definitiva. Lo que Buckmaster decidió a continuación no estaba en ningún manual.
canceló el plan de evacuación y puso el Yorktown en camino de regreso. En lugar de esperar una misión de salvamento, llamó a los ingenieros a bordo. En lugar de esperar a nuevas piezas, les ordenó desmontar secciones intactas para alimentar las dañadas. La ingeniería naval estadounidense, incluso dentro de un barco humeante, empezaba a improvisar. El cruce de 300 millas entre el Mar de Coral y Pearl Harbor fue una operación silenciosa de resistencia. El Yorktown navegó durante 19 días con heridas abiertas, maniobrando a la mitad de su potencia térmica, operando con sistemas de comunicación dañados y viviendo de redundancias eléctricas improvisadas. Aún así, cruzó el Pacífico a una media de 19 nudos. La inteligencia japonesa interceptó mensajes codificados del submarino USS Flying Fish, que informaba de la posición del Yorktown cada 48 horas. Sin embargo, incluso ante los informes, los analistas japoneses mantuvieron la interpretación doctrinal. Si el barco fue alcanzado como describimos, no estará listo antes de julio. Esta era la diferencia esencial. Japón veía la guerra como una progresión lógica de eventos predichos. Estados Unidos trataba la guerra como una carrera por la supervivencia. El 27 de mayo, cuando el Yorktown finalmente apareció en la entrada de Pearl Harbor, los ojos de los oficiales en el muelle se congelaron. La mancha de aceite aún rezumaba de su casco. Humo negro salía de los conductos recién reparados. Y aún así, llegó por su cuenta. El contraalmirante Aubrey Fitch, tras inspeccionar los daños, dio su valoración. Mínimo 90 días para convertirlo de nuevo en combatiente. Era una lectura técnica, pero la decisión vendría de otro hombre. El almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, no creía en estimaciones genéricas. Él mismo subió al barco mientras los remolcadores aún estaban en posición. Caminó por las cubiertas oscuras, vio las soldaduras agrietadas, tocó los puntos de impacto con las manos. Sus pantalones se mojaron con aceite y agua salada. Su decisión fue seca. Se volvió hacia el capitán del astillero y el oficial de reparación del casco. «Necesitamos este barco listo en 3 días». 3. La petición no era ignorancia, era cálculo, porque mientras todos los demás veían acero retorcido, Nimitz veía el código JN-25. La estación Haipo en Honolulu había roto el sistema de comunicaciones navales de Japón. Sabía que el siguiente objetivo era Midway. Sabía la fecha, 4 de junio, y sabía que con solo 2 portaaviones la defensa sería suicida. Yorktown no tenía por qué ser perfecto. Solo necesitaba estar allí. Esta es la ruptura definitiva entre las dos filosofías de la guerra. Por un lado, una marina que esperaba la perfección antes que la acción. Por otro, una nación que aceptaba la imperfección como condición para actuar. Pero, ¿cómo arreglar una nave condenada en solo 72 horas? ¿Quiénes eran esos hombres que abandonaron las reglas para aceptar resultados? La siguiente parte revela el inicio de la carrera más loca de la historia naval. El maratón que comenzaría a las 5:30 am del 28 de mayo y cambiaría el destino del Pacífico, una soldadura a la vez. Durante 19 días, el USS Yorktown patrulló el Pacífico como un superviviente mutilado pero decidido. Dejando tras de sí un rastro de aceite que se extendía por millas, navegó con su estructura gravemente dañada, llevando no solo agujeros en el casco, sino la silenciosa expectativa de toda una marina. 3 calderas quedaron comprometidas. Los sistemas de ventilación funcionaban de forma intermitente. La cubierta de vuelo, vital para lanzamientos y aterrizajes, tenía un cráter de metralla que abarcaba 5 niveles de la superestructura. Según el estándar japonés de guerra naval, este buque estaría inoperativo durante 3 o 4 meses. Según el estándar estadounidense de urgencia, no tenía ese lujo. A bordo, el oficial de ingeniería,
John Delaney, coordinó una campaña de control de daños tan improvisada como eficaz. Cuando fallaban los sistemas de comunicación, los cables se reutilizaban desde zonas no críticas y pasaban por escotillas. Las bombas de aguas residuales se convirtieron en sistemas de ventilación. El agua contaminada de los tanques se purgaba parcialmente mediante bombas contra incendios. Las calderas restantes funcionaban más allá de su capacidad diseñada, con ajustes manuales realizados por los ingenieros arrodillados entre chispas y vapor. La tripulación comenzó a operar en turnos ininterrumpidos, con parte de los marineros durmiendo cerca de las calderas y alternando posiciones entre los motores y las zonas de vigilancia. Las placas de acero se cortaban y moldeaban con sopletes mientras aún estaban en alta mar. En una de las zonas más afectadas, los carpinteros utilizaron vigas de madera extraídas de compartimentos secundarios para reforzar secciones inestables de la estructura. No había manual, pero sí razonamiento técnico. Toda la operación se sustentaba en una filosofía emergente: no restaurar, sostener, no reconstruyas, resiste. Los japoneses sabían que el Yorktown había sido dañado. Interceptaron mensajes cifrados de submarinos estadounidenses que informaban de su posición y estado. Pero la lectura japonesa, guiada por su propia cultura naval, trataba estos mensajes con desprecio estratégico. Para ellos, informar de la ubicación de un barco no significaba que el barco fuera relevante. Un portaaviones dañado no regresó en menos de 90 días. Así pensaba el Estado Mayor General. Fue este cambio de paradigma lo que convirtió el cruce de Yorktown en un movimiento estratégico. Frente a Guadalcanal, una avería eléctrica casi inmoviliza el barco. Los generadores secundarios habían sido dañados por la explosión de la bomba y los sistemas de respaldo se ensamblaron utilizando motores tomados de los talleres de mantenimiento. Louis Walters, un electricista de solo 21 años, lo describió años después. Pasamos cables por los pasillos, taladramos mamparos con taladros manuales, hicimos descargas de ignición improvisadas. Parecía una locura, pero funcionó. Desde el 12º día de navegación, la temperatura en las salas de máquinas aumentó drásticamente. Sin tiempo para sustituir conductos o aislamiento térmico, los ingenieros decidieron redirigir el calor a compartimentos desactivados. El interior del barco se convirtió en un horno, pero el casco permaneció firme. En términos logísticos, esto fue una herejía naval. En términos de guerra, fue un acto de supervivencia consciente. Al acercarse a Hawái, el Yorktown ya no era el mismo barco que había salido del Mar del Coral. Estaba sucio, inestable, exhausto, pero navegó. Su timón respondió. Sus turbinas seguían alcanzando 19 nudos, y sus cubiertas, incluso deformadas, sostenían hombres listos para luchar. Pearl Harbor recibió el buque el 27 de mayo. A lo lejos, los vigilantes de los muelles vieron la columna de humo. De cerca, vieron los parches. La nave parecía un boxeador en el 12º asalto, herida, pero de pie. La primera inspección técnica señaló la magnitud del problema. El casco funcionaba, pero los sistemas internos estaban al borde del colapso. La electricidad primaria operaba con una pérdida del 40%. 4 tanques de combustible habían sido sellados con cemento de endurecimiento rápido. Las válvulas de emergencia estaban cubiertas con placas soldadas apresuradamente. La cubierta de vuelo estaba torcida en 6 puntos. Aún así, había cruzado el océano. La noticia de la llegada del Yorktown no tuvo tiempo de difundirse entre los japoneses. Ellos mantenían la confianza de su predicción. Si estuviera vivo, no estaría listo antes de junio. El error de lectura persistió, y este error resultaría costoso. Mientras tanto, al otro lado del mundo, una máquina de guerra estadounidense aceleraba. Para 1942, Estados Unidos construía un barco Liberty cada 4 días.
Produjeron más acero que Alemania y Japón juntos y habían convertido un astillero de mantenimiento en Pearl Harbor en un centro de reparaciones avanzado, capaz de devolver a un portaaviones a la guerra en tiempo récord. Esta era la realidad que simbolizaba el cruce del Yorktown, no solo improvisación, sino un cambio completo en la ecuación de la guerra naval. Una frase atribuida a un oficial alemán de la Kriegsmarine años después resume bien el impacto de este tipo de operaciones. La diferencia no era técnica, era filosófica. Los estadounidenses aceptaron operar con un 70% de eficiencia. Exigimos el 100%. Actuaron en días, discutimos durante semanas. Y fue esta filosofía la que, en las próximas 72 horas, convertiría lo imposible en la norma. En la siguiente parte, el reloj empieza a correr. La fecha límite, 3 días. El reto, convertir un casco herido en una máquina de guerra. El método, el caos controlado. La pregunta sigue siendo, ¿cómo logró una base naval civilizada lograr en 72 horas lo que Japón ni siquiera creía posible? El Yorktown cruzó las puertas del astillero de Pearl Harbor en la mañana del 27 de mayo como una sombra de lo que fue. Con un casco arqueado y una cubierta manchada de hollín, el barco se movía despacio, escoltado por remolcadores que parecían más ángeles guardianes. En los muelles, el primer impacto fue el silencio. Oficiales de la Marina, ingenieros navales y supervisores civiles le observaban con ojos escépticos. Un portaaviones en combate total durante menos de 3 semanas, ahora entregado a herreros y electricistas que nunca habían puesto un pie en una zona de guerra. El informe técnico fue inmediato, 90 días. Era el tiempo mínimo estimado para restaurar su estructura, recalibrar los sistemas de navegación, reemplazar las válvulas de vapor, revisar los depósitos de combustible y volver a poner en funcionamiento la cubierta de vuelta. Pero la guerra no esperó a los plazos. A las 15:30, el almirante Chester Nimitz llegó al muelle. No venía a dar discursos. Vestido con el uniforme manchado de sal de la flota del Pacífico, atravesó el portal del hangar y trepó la tabla del barco con las botas empapadas. Ningún informe escrito le convencería. Quería verlo, y ver significaba tocar. Caminó por los estrechos pasadizos de la superestructura, pasó los dedos por las juntas de las soldaduras de emergencia, respiró el olor a aceite quemado que impregnaba los alojamientos. El silencio de la tripulación era absoluto. Cuando llegó al centro de control, apoyado en una barandilla torcida, dio su orden. Nada de gritos, sin énfasis. Solo la claridad absoluta de alguien que conoce el peso del tiempo. 3 días. La decisión no fue una locura. Era puro cálculo. Mientras ingeniería evaluaba grietas y sistemas dañados, la estación Haipo, un centro de inteligencia en Honolulu, ya había descifrado la pieza final del rompecabezas. Japón planeaba atacar Midway el 4 de junio. La ofensiva se llevaría a cabo con al menos 4 portaaviones, escoltados por acorazados y cruceros pesados. Los americanos conocían la fecha. Sabían el objetivo, y sabían que, con solo 2 portaaviones disponibles, la batalla sería casi suicida. Con eso, el dilema cambió. La cuestión no era si Yorktown podía repararse. La pregunta era, si no lo es, la batalla está perdida. Fue en ese momento cuando el astillero se convirtió en un campo de batalla. Más de 1.400 trabajadores civiles fueron movilizados en tiempo récord. Hombres y mujeres especializados en soldadura, tubería, pintura naval, hidráulica, estructuras eléctricas y metálicas, dejaban las herramientas en talleres, garajes y fábricas y se presentaban. El turno era único, 24 horas. El intercambio fue por resistencia física. El primer día la prioridad fue la estructura. Las grietas en las cubiertas se cubrieron con placas de acero fundidas in situ, utilizando grúas improvisadas y soldaduras verticales a temperaturas muy altas.
La línea de comandos de ingeniería ha adoptado una filosofía brutal: reparar lo necesario para funcionar, ignorar lo estético, improvisar lo que es posible. En la zona de refrigeración, los ingenieros descubrieron que 2 unidades habían sido destruidas. Como no había tiempo para reemplazar, rediseñaron manualmente el sistema de ventilación, interconectando conductos con compartimentos auxiliares. En las calderas, las válvulas de seguridad que no podían ser reemplazadas se bloqueaban y se compensaban con presión externa. El Yorktown, literalmente, se convirtió en un barco de excepciones. Y sin embargo, cada detalle estaba meticulosamente documentado. Cada unión, tornillo, cable y tubería rehecho se registraba mediante un sistema de boletines actualizado cada hora. La supervisión era técnica, pero la misión era casi espiritual. Los soldados del astillero sabían que el barco no volvería para una patrulla, volvería para una emboscada. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. No fue un genio, era voluntad. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Al final del segundo día, la cubierta de vuelo estaba operativa. Los ascensores todavía no. Las comunicaciones son limitadas. La red eléctrica era inestable, pero la nave ya respiraba. A las 05:45 del tercer día comenzaron las pruebas de propulsión. Alcanzó 27 nudos, 2 menos que tu velocidad máxima, pero más que suficientes para entrar en combate. Ningún portaaviones en la historia había sido recuperado tan rápido. Ninguna fuerza industrial había operado jamás con tanta precisión bajo presión absoluta. Yorktown no había sido restaurada, había sido resucitada. Y al otro lado del Pacífico, los japoneses seguían considerándolo hundido. A última hora de la tarde del 30 de mayo, los primeros aviones aterrizaron en la cubierta del Yorktown. Entre ellos, los cazas F-4F Wildcat que participarían en la primera defensa de Midway. El barco estaba operativo, imperfecto, pero nada más. El informe final, entregado a Nimitz, contenía una rara observación para un documento técnico. Buque entregado según lo solicitado, capaz de combatir. Y esa misma noche, el Yorktown zarpó, bruscamente, sin música. La siguiente parte revela el inicio del viaje final hacia el combate. Un cruce silencioso y calculado, donde la nave resucitada llevaría en su casco la promesa de equilibrio y la sombra de la emboscada que estaba por venir. En el instante en que se dio la orden, el reloj comenzó a marcar el ritmo de la salvación. El Yorktown ya no estaba en manos de oficiales, sino de herreros, electricistas, soldadores e ingenieros que durante 3 días y 3 noches convirtieron cada centímetro de ese barco en prueba de que la guerra no se ganaría solo con estrategia, sino con sudor. A las 5:30 am del 28 de mayo, la primera chispa de un soplete rompió el silencio del dique seco. A partir de entonces, el tiempo dejó de ser una variable. Se convirtió en materia prima. Se trabajaba como se doblaba acero. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Duplicaron el tiempo. No había descanso, no había manuales, no había precedentes. Lo que antes se habría dividido en 12 secciones coordinadas, ahora era una única masa orgánica de producción. Técnicos que nunca habían pisado juntos el mismo cobertizo, ahora compartían turnos entre el calor y el ruido. Los primeros en llegar fueron los soldadores, que abrieron las cubiertas laterales para instalar refuerzos. Después vinieron los electricistas, sacando cables nuevos de las paredes, enrollando cables con bridas improvisadas. Los caldereros entraban con placas de acero moldeadas directamente sobre grietas, usando soldaduras móviles, una técnica inaceptable en tiempos normales, pero que se convirtió en un dogma de urgencia. Las calderas dañadas estaban aisladas con cemento marino de secado rápido, un material originalmente creado para pistas temporales.
Un químico civil, convocado en el último momento, adaptó la fórmula para soportar las vibraciones de la propulsión. El cemento aguantó. En las zonas inundadas, la bomba de succión se adaptó y las piezas del tractor fueron desmontadas en el astillero externo. No había piezas de repuesto. Todo era improvisado. Un ingeniero mecánico de 27 años, Fred Kellerman, relató décadas después: "Nunca pensé que usaría una tubería de riego agrícola para redirigir el vapor, pero funcionó. Y cuando funciona, sigues adelante". Mientras el barco respiraba con los pulmones de la industria, la isla de Oahu empezó a sentir el peso de la operación. El consumo eléctrico del astillero se duplicó. 2 barrios residenciales sufrieron cortes de luz en plena noche. La ciudad emitió una advertencia: todas las residencias en la zona industrial tendrán el suministro interrumpido hasta nuevo aviso. Estamos en guerra. Junto a los muelles, familias enteras llevaban comida y café a los trabajadores. Las mujeres de la comunidad cosían uniformes, reforzaban máscaras de soldadura y llevaban termos. El astillero dejó de ser un sector técnico. Se convirtió en un frente de guerra. Durante la madrugada del segundo día, una parte de la cubierta de vuelo cedió bajo el peso de una grúa. Fue un fracaso previsible. La placa inferior, dañada por la explosión de la bomba en el Mar del Coral, aún no había sido reemplazada. Pero en lugar de evacuar la zona, los ingenieros decidieron reforzar la estructura con vigas reutilizadas del casco de un destructor varado meses antes. Las vigas se soldaban directamente a los puntos débiles con placas de acero atornilladas en el interior. Una técnica que creaba un hueso externo en el fuselaje. Era feo, pesado, asimétrico, pero la cubierta volvió a soportar peso. La sensación de urgencia era tan absoluta que muchos trabajadores dormían en el suelo del propio muelle, junto a las soldaduras aún calientes. Se turnaban en ciclos de 4 horas. Algunos usaban toallas como almohadas, otros como cajas de herramientas. Nadie se quejó, porque sabían que Yorktown no era solo acero. Era el tercer vértice de una batalla que aún no había comenzado. La filosofía estadounidense se impuso mediante la práctica. No era momento de restaurar, era hora de resolverlo. La belleza ha dado paso a la funcionalidad. El perfeccionismo dio paso al pragmatismo. En menos de 48 horas se probaron las elevaciones de los aviones. 2 estaban operativos, la tercera parcialmente funcional. La prioridad era sencilla: lanzar aviones, tierra si es posible. Al final del tercer día se aplicó una capa de pintura solo en las zonas más visibles. Los demás permanecían desnudos, metálicos como cicatrices visibles de la avalancha de la adrenalina. El radar, que se había averiado en el ataque anterior, fue reemplazado por una versión desmantelada de otro barco en el muelle. La instalación se realizó con recortes adaptados manualmente por los marineros. Y luego, a las 22:00 del 30 de mayo, el Yorktown fue declarado listo para combate limitado. Esta frase en el léxico de la guerra era un milagro. A la mañana siguiente, los motores rugieron. El barco abandonó el muelle entre aplausos silenciosos. No tocó ninguna banda, sin ceremonia. Solo el ruido constante de las hélices empujando una masa de acero reparada por la fuerza. Al otro lado del océano, los japoneses seguían ajustando sus planes debido a la ausencia de un barco que, según su doctrina, ya no podía luchar. La siguiente parte nos lleva al corazón de la emboscada. Se acerca Midway, y con ello, el momento en que la fe absoluta en la lógica será aplastada por la imprevisibilidad de la adaptación. Cuando el Yorktown salió del dique seco a última hora de la tarde del 31 de mayo, no era solo un barco en movimiento, sino la encarnación de una doctrina. Cada tornillo apretado a toda prisa, cada cable improvisado con cinta aislante, cada soldadura irregular hecha bajo una linterna reflejaba algo más que técnica.
reflejaba convicción. El informe técnico final señaló la sustitución de más de 200 metros de cableado eléctrico, la incorporación de 35 toneladas de acero a la estructura y la bombeada de 280.000 litros de combustible en menos de 10 horas. Pero estos números no te lo dicen todo. Lo que importaba en ese momento no estaban en los informes, estaban en los rostros. En el muelle, cientos de trabajadores permanecían de pie, incluso exhaustos, sucios de aceite, con los ojos medio cerrados por el hollín y el esfuerzo. Entre ellos, James Whelan, un electricista que, en las últimas 72 horas, solo había dormido una vez. Cuando vi el casco desaparecer en el horizonte, entendí lo que era estar en guerra y lo que era ganar. La cubierta aún olía a acero quemado. Las escotillas recién soldadas crujían como puertas de un mausoleo reutilizado. Y aún así, siguió adelante. En la torre de mando, el almirante Frank Jack Fletcher vigilaba los números en espera. De los 90 aviones previstos, 72 estaban a bordo. Casi todos se mantienen en tierra, muchos con partes compartidas, pero todos funcionales. Y lo más importante, todos se largarían. Los primeros cazas Wildcat volaron a última hora de la tarde en maniobras de prueba. La cubierta de vuelo, aunque aún marcada por cráteres poco profundos, sustentaba las operaciones. La pista estaba viva. Eso era lo único que importaba. Durante las primeras horas de la mañana del 1 de junio, la flota estadounidense de portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown zarpó hacia el punto designado. El nombre de la operación era AF, pero todo el mundo la conocía por el nombre que definiría su eternidad, Midway. Durante todo el cruce, el Yorktown seguía siendo sometido a microajustes. Las tuberías se apretaron con herramientas improvisadas. El radar, aunque restaurado apresuradamente, funcionó con fallos intermitentes. Las antenas eran realineadas manualmente por marineros que ascendían con cinturones de cuero, con vientos de más de 40 nudos. Hubo prisa, pero no pánico. Había riesgo, pero también algo inaudito, la sensación de que lo imposible había sido domado. El historiador naval James D. Hornfisher escribió que el Yorktown no solo fue reparado, se reinventó como símbolo de una nueva era de la guerra, donde la velocidad valía más que el estándar, donde la improvisación era, en sí misma, una forma superior de ingeniería. Mientras el barco atravesaba las olas, mensajes de radio codificados cruzaban el Pacífico. La inteligencia japonesa seguía insistiendo en la contabilidad errónea. Solo estarían disponibles 2 portaaviones estadounidenses. El tercero, el que volvió de entre los muertos, se consideraba irrelevante, pero él estaba allí, con el casco marcado pero con el alma intacta. En el hangar, los pintores terminaban de marcar la insignia con pinceles. No hubo tiempo para repintar todo el fuselaje, pero la bandera fue restaurada con pintura roja diluida en queroseno, aplicada por marineros arrodillados junto a la aeronave. Esa imagen, simple e improvisada, transformó Yorktown en algo más grande que sí misma. Comenzaron a circular frases entre la tripulación que se usaban como oraciones. 3 días, y hemos vuelto. Si flota, pelea. No perfecto. Sí, eso es. Estas palabras no aparecieron en los manuales de combate, sino que se difundieron como doctrina espontánea. Mientras tanto, en Tokio, el almirante Yamamoto continuó apoyándose en su operación de engaño. La inteligencia japonesa, basada en mensajes descifrados pero malinterpretados, indicaba que el barco dañado en el Mar del Coral no estaría disponible hasta julio. La lógica era sólida, pero la lógica no contaba con Pearl Harbor. Y aquí es donde el mito se arraiga con la cabeza, no porque Yorktown fuera invencible, sino porque todo un pueblo decidió que no tenía derecho a morir. La reparación del barco no fue solo una hazaña técnica, era una declaración moral.
que cuando se le presiona, el espíritu industrial estadounidense no cede, se adapta, que en la guerra los vencedores no son quienes esperan la perfección, sino quienes actúan con lo que tienen, como registró el comandante de ingeniería del astillero en un memorando personal, nunca publicado en los informes oficiales. No reparamos un barco, demostramos un punto. El Yorktown se dirigía ahora a su destino, llevando en su bodega no solo bombas y cazas, sino la prueba viviente de que la velocidad, cuando se guía por necesidad, se vuelve superior a la lógica. En la siguiente parte, veremos el momento exacto en que los japoneses detectan lo imposible, un barco que no podía estar allí, y la pregunta que resuena por la radio enemiga: ¿es esto Yorktown? El amanecer del 2 de junio trajo al horizonte del Pacífico una imagen que, desde la distancia, parecía demasiado improbable para ser real. 3 siluetas nítidas cruzando el mar al norte de Midway. 3 portaaviones estadounidenses, uno al lado del otro. Era la reunión entre la Enterprise, el Hornet y el Yorktown. Desde la cubierta del Enterprise, marineros y pilotos interrumpieron momentáneamente sus tareas solo para observar. El barco que había sido enterrado en el Mar del Coral, que figuraba como fuera de operación en los informes de la propia flota del Pacífico, ahora apareció con su bandera ondeando y los elevadores en funcionamiento. Quienes lo vieron describieron la sensación como una mezcla de asombro y respeto silencioso. Exteriormente, Yorktown no ocultaba sus cicatrices. Las soldaduras frescas brillaban al sol. Algunas secciones del casco aún presentaban manchas oscuras de combustible y hollín. Pero el radar giró. Los F-4F Wildcat estaban alineados. Las torretas de artillería antiaérea estaban operativas. Al llegar a Point Lock, punto de reunión designado para interceptar la flota japonesa, el Yorktown se unió inmediatamente a la formación de combate. Los 3 portaaviones formaron un triángulo defensivo, con sus destructores y cruceros posicionados en un círculo protector. Por primera vez desde el ataque a Pearl Harbor, la Marina de los E.U.U. poseía una fuerza ofensiva totalmente concentrada y operativa. El capitán Elliot Buckmaster, de nuevo al mando del Yorktown, realizó una visita informal a la cubierta de vuelo del Enterprise esa misma noche. Un piloto que asistió a la reunión registró en una carta a su esposa una frase que resume el ambiente. Cuando Buck subió a bordo, nadie hablaba de tácticas, solo dijeron «bienvenidos de nuevo». Sin embargo, al otro lado del océano, la situación mental era diferente. La flota imperial japonesa, liderada por el almirante Nagumo, zarpó con absoluta convicción. La operación MI predijo el ataque a Midway basándose en un informe técnico claro. Solo había 2 portaaviones estadounidenses disponibles. Un tercero había quedado gravemente dañado, por tanto, fuera de la ecuación. La doctrina japonesa se basaba en la precisión, el honor y la repetición de la perfección estratégica. No cometieron errores. Y si un barco había sido declarado hundido, era porque debía serlo. Las cuentas del ataque fueron claras: 4 contra 2, libertad aérea garantizada, superioridad naval igual. Pero la ecuación era falsa. El radar del Yorktown, aunque instalado apresuradamente, ya estaba resultando útil. Podía captar movimientos aéreos de hasta 90 millas náuticas. En pruebas anteriores, el modelo SC-1 presentaba interferencias en ambientes húmedos. Pero ahora, operando a velocidad reducida y con cables realineados, transmitía datos con suficiente precisión para guiar las patrullas antiaéreas y coordinar lanzamientos. Los hangares de la nave, a su vez, habían sido reorganizados para una operación más agresiva. Los técnicos adaptaron las bahías inferiores para permitir cambios de armamento más rápidos entre salidas. Los Wildcats despegaron con cobertura de artillería cruzada.
y los bombarderos Dauntless ya estaban armados con bombas perforantes de 1000 libras. Internamente, Yorktown seguía siendo un laberinto de soluciones temporales. Algunas puertas estaban selladas de forma permanente con soldadura. Los alojamientos de los oficiales se habían convertido en depósitos de piezas. 4 tanques auxiliares permanecieron fuera de uso. Y, sin embargo, la nave estaba lista. Momento fáctico. Mientras Japón construía un portaaviones cada 2 años, Estados Unidos, a partir de 1942, comenzó la producción de buques escolta en ciclos de solo 3 meses. Además, ya habían diseñado reparaciones de emergencia como parte de la doctrina naval. Si estos datos te sorprenden, deja un comentario con "gana la logística" o "poder absoluto", para que esta parte de la historia nunca vuelva a ser ignorada. La presencia de Yorktown alteró el ambiente entre las autoridades estadounidenses. El almirante Nimitz, al recibir el informe completo sobre las condiciones operativas del buque, autorizó sin dudarlo: consideremos el elemento Yorktown de ataque primario. En otras palabras, no sería solo apoyo. Él lideraría. Para la noche del día 3, el buque ya operaba con una tasa de lanzamiento de aviones equivalente a la anterior a la batalla del Mar del Coral. Las cifras indicaban que, en menos de 96 horas desde el inicio de las reparaciones, el buque no solo estaba a flote, sino que lideraba la primera línea. La doctrina de la urgencia había superado a la doctrina de la perfección. En la radio japonesa, las señales de confianza eran tan claras como engañosas. Los informes interceptados indicaron una condena total en el conteo de solo 2 portaaviones enemigos. La emboscada estadounidense estaba armada, pero era invisible. Yorktown se había convertido en la pieza oculta del tablero. Un fantasma funcional, un error de cálculo a punto de convertirse en una catástrofe. En la siguiente parte, profundizaremos en el momento exacto del primer contacto visual. El instante en que los observadores japoneses, en las alturas, ven lo que decían sus manuales, es imposible, y dudan durante segundos fatales. A las 4:30 am. El 4 de junio de 1942, el primer grupo aéreo japonés despegó de los 4 portaaviones del Kido Butai con precisión ritual. Estos eran bombarderos Aichi D-3A BAL, cazas Mitsubishi A-6M-0 y bombarderos torpederos Nakajima B-5N Kate, unos 108 aviones coordinados para impactar Midway con un golpe quirúrgico. Desde arriba, el cielo parecía despejado, y los almirantes japoneses confiaron en el mismo número que sostuvo toda la operación: 2. 2 portaaviones estadounidenses, ninguno más ni menos. Ese número era dogma, era la piedra angular de la estrategia imperial. Pero menos de 2 horas después, ese número empezaría a desmoronarse. A las 06:20 am se detectó la primera oleada de aviones estadounidenses acercándose a la flota japonesa. Eran torpederos Devastator TBD del escuadrón VT-8, despegados del USS Hornet. Llegaron en formación lineal, a baja altitud, sin cobertura aérea. Fueron diezmados. Los Teros se lanzaron sobre ellos como cuchillas. Ninguno de los 15 aviones regresó, pero el embate no cesó. Poco después llegó el VT-6 del USS Enterprise, también aniquilado, y luego VT-3 del USS Yorktown. En ese momento, los oficiales en la cubierta de mando del Hiryu y el Akagi dudaron, porque algo no encajaba. No era solo la persistencia estadounidense, era el volumen. Había demasiados aviones. Los escuadrones se seguían con una diferencia de minutos, lanzados desde diferentes vectores. El comandante de vuelo del Hiryu, el teniente Shigeharu Murata, anotó en su diario de oro: son 3 formaciones distintas, de 3 direcciones diferentes. Esto no puede venir de 2 portaaviones. El error
empezó a hacerse evidente. A las 10:25 am, 3 grupos de bombarderos en picado Douglas SBD Dauntless aparecieron al norte, sureste y suroeste. Fueron avistados aproximadamente al mismo tiempo por vigilantes de las torres de Kaga, Akagi y Soryu. El ataque fue simultáneo, coordinado, imposible de ejecutar solo con 2 cubiertas de lanzamiento. En menos de 5 minutos, 3 portaaviones japoneses estaban en llamas. Las bombas de 500 y 1000 libras perforaron cubiertas y detonaron municiones de aviación almacenadas en los hangares. La precisión del ataque estadounidense no era solo táctica, era estadístico. La insistente repetición de los bombarderos torpederos obligaba a los japoneses a mantener sus cazas a baja altitud, dejando a los bombarderos en picado libres para atacar desde arriba. El Yorktown, reparado hace solo 4 días, fue directamente responsable de la salida contra el Soryu. Su escuadrón de bombarderos VB-3 se lanzó en picado desde 15.000 pies. 3 impactos directos convirtieron la cubierta del barco japonés en una hoguera industrial. Mientras tanto, el puente del Hiryu, el único portaaviones aún operativo, recibió informes contradictorios. El recuento de aviones estadounidenses era erróneo. Las formaciones no coincidían con los datos previos. La presencia de Yorktown simplemente no tenía sentido. La doctrina de Yamamoto, basada en la certeza matemática, empezaba a desmoronarse. En la sala de radio Hiryu, los operadores interceptaban señales de frecuencia estadounidense que identificaban el código CB5, Yorktown. La incredulidad se convirtió en pánico. Un barco que se creía fuera de combate, quizá incluso hundido, ahora coordinaba ataques en tiempo real. La lógica japonesa, perfecta en su rigidez, no supo predecir lo impredecible. Al mismo tiempo, Yorktown resistió el contragolpe. Los bombarderos japoneses lanzados desde el Hiryu se centraron en él con furia. A las 12:20 p.m., 2 bombas cayeron a la cubierta. Uno explotó en los alojamientos, otro atravesó la sala de máquinas. La nave tembló, pero no paró. Los equipos de contención actuaron en cuestión de minutos. El mando se trasladó temporalmente a la sala de emergencias y los lanzamientos continuaron. La estructura interna, improvisada días antes, evitó que los daños se extendieran. Los cables de alimentación externos, instalados apresuradamente en el astillero, mantenían en funcionamiento los sistemas vitales. Lo que sería una condena se convirtió en otra herida soportable. En la ingeniería japonesa, eso era inconcebible. Momento factual. Mientras Japón hundía 3 portaaviones en Pearl Harbor en 7 minutos, Estados Unidos, en Midway, destruyó 3 portaaviones japoneses en menos de 6, con aviones de menor propulsión y menor alcance. Si este giro te impresiona, comenta, datos impactantes o la perfección no gana la guerra. En el puente del Yorktown, el capitán Buckmaster recibió los informes de daños y respondió en el mismo idioma que había usado al salir de Pearl Harbor. Estamos listos para uno más. Al otro lado de la batalla, la confusión se convirtió en doctrina. El ataque al Yorktown había desviado bombarderos que habrían estado dirigidos al Enterprise. Su presencia cambió de ruta. Cambié de vector. Guardé objetivos. Las matemáticas murieron allí. Y en las horas siguientes, la flota imperial descubriría que no existía una fórmula para explicar a qué se enfrentaban. En la siguiente parte, veremos cómo el Yorktown, incluso mientras se tambaleaba, volvió a operar, y cómo el intento desesperado de eliminarlo forzaría el último error fatal de Japón en Midway. En la cubierta del Hiryu, el silencio fue roto por una sirena aguda a las 10:45 am. Ya no era una alerta común, era la alarma del colapso. El patrón de ataques estadounidenses ya había superado la capacidad de respuesta japonesa. Las patrullas aéreas, formadas por ceros experimentados, estaban exhaustas.
Habían sido arrastrados a bajas altitudes, esquivados por la defensa vertical y obligados a perseguir a los devastadores volando cerca de las olas, mientras que por encima de ellos, buzos Dauntless preparaban el golpe letal. Y entonces, cuando las olas del mar aún reflejaban el fuego en el Soryu y los restos de la Kagi se hundieron bajo un denso humo, apareció una nueva oleada de aviones. Era el tercer grupo, el grupo que no podía existir. En la sala de mando del Hiryu, el almirante Tamon Yamaguchi palideció. La presencia de un tercer escuadrón estadounidense indicaba solo una cosa, la presencia de un tercer portaaviones. El USS Yorktown debería estar fuera de combate. Sus calderas destruidas, sus cubiertas abiertas, sus tanques inundados. Todos los informes lo confirmaron, las fotos aéreas del Mar del Coral lo confirmaron, y sin embargo sus aviones estaban en el aire, precisos, coordinados, letales. Nagumo, comandante de Kido Butai, dudó. Su doctrina se había basado en la previsibilidad. La ofensiva japonesa fue una operación encadenada como un ritual. Reconocimiento, evaluación, ataque, reorganización. Cada fase dependía de que la anterior funcionara perfectamente. Pero la guerra imponía ahora otra lógica, la del caos improvisado. Genda, el cerebro detrás de las tácticas de la aviación naval, revisó los mapas con incredulidad. Calculaba distancias, capacidades de despegue, ejes de ataque. Nada tenía sentido. Los estadounidenses lanzaban salidas a un volumen y ritmo que solo serían posibles con 3 cubiertas operativas. El error fue irreversible. La doctrina japonesa preveía una guerra de honor y cálculo. Se prepararon para enfrentarse a lo que se esperaba, nunca a lo que se adaptó. La improvisación americana no solo era asombrosa, sino inaceptable, porque desafiaba la propia idea de perfección estratégica. Un barco no debería luchar en tales condiciones. Pero aquí estaba Yorktown, untando con aceite el manual que decía cómo debía librarse la guerra. A las 11:10 am, el Hiryu lanzó su primera represalia completa. Los bombarderos tipo B-5N estaban armados con torpedos tipo 91 y se les ordenó centrarse exclusivamente en el Yorktown. La misión era clara, eliminar el vínculo inesperado de la ecuación. Pero ya era demasiado tarde. La flota estadounidense había reorganizado su defensa. El Yorktown, incluso dañado, operaba con suficiente radar para dirigir a sus cazas Wildcat. 3 escuadrones formaron un cordón de intercepción. De las 10 lanchas torpederas lanzadas, solo 5 lograron pasar. 2 torpedos impactaron en el costado de estribor del Yorktown. El impacto fue profundo. La nave perdió momentáneamente la potencia, escoró 6 grados y sufrió un cortocircuito en la distribución eléctrica. Por un momento, pareció que iba a hundirse. Pero el equipo de control de daños, entrenado para operar en una situación de guerra total, ya había preparado compartimentos sellados, rutas alternativas de ventilación y líneas manuales de comunicación. En menos de 17 minutos, se restableció la energía parcial, adherencia estabilizada, y los ascensores de aeronaves, incluso en riesgo, se reanudaron. Yorktown volvió a la pelea. El comandante Buckmaster no dudó. Dio la orden de lanzar un nuevo grupo de bombardeo. Ningún funcionario presente habló de la decisión, porque en ese momento todos sabían que la existencia de la nave ya no era lógica, era moral. En la cubierta del Hiryu, los operadores de radio volvieron a captar la firma de llamada del Yorktown. Confirmaron visualmente el barco a través de la lente de un hidroavión de reconocimiento. Fue allí donde la doctrina colapsó definitivamente. Yamaguchi declaró, si volvía, la guerra cambiaba. Y ella había cambiado. La ingeniería japonesa se basaba en la excelencia individual, el honor de la precisión y la planificación a largo plazo. La ingeniería estadounidense
Allí, en esa cubierta improvisada, mostró otra verdad. Lo que importa no es ser perfecto, es estar presente. Momento factual. Durante todo el año 1942, Estados Unidos lanzó más de 40.000 aviones militares. Alemania, en el mismo periodo, produjo alrededor de 15.000 unos. La diferencia no era solo de cantidad, sino de capacidad industrial aplicada bajo presión. Si este contraste te impresiona, comenta «increíble» o «gana la logística». Mientras el Hiryu intentaba reorganizar su última salida, los estadounidenses ya estaban trazando las rutas para el siguiente ataque. El error inicial de los japoneses, confiar en números absolutos, se volvió ahora en su contra como una estadística viva. El Yorktown, que no se suponía que existiera, había causado el fracaso crítico. Su presencia desconectaba toda lógica de la guerra planeada. En el puente del Enterprise, el almirante Spruance comentó en voz baja pero audible: «Nunca entendieron lo que significa adaptarse». Era una frase seca, pero que se convertiría en un epitafio para la doctrina naval japonesa en esa batalla. En la siguiente parte seguiremos la última ofensiva lanzada por Hiryu, y cómo la obsesión por destruir el Yorktown se convertiría en el golpe de gracia que selló el destino del último portaaviones japonés en Midway. A 6.700 metros de altitud, los bombarderos Dauntless del escuadrón BB-6 seguían buscando sus objetivos, volando sin escolta, sin contacto visual y casi sin combustible. Habían perdido al grupo principal, desviados por nubes inesperadas y direcciones contradictorias. En lógica militar, estaban fuera del juego, pero allí, sobre el Pacífico, donde la planificación se dobla al azar, lo improbable dibuja nuevos mapas. El teniente comandante Wade McCluskey, líder de la formación, avistó un rastro de espuma y humo en el mar. Era el destructor japonés Arashi navegando a toda velocidad y regresando a la flota tras perseguir a un submarino estadounidense. McCluskey lo interpretó como una línea invisible trazada por la suerte, y decidió seguirla. Fue esta decisión la que conectó al Dauntless con el corazón de la fuerza enemiga. A las 10:22 am, el cielo se despejó sobre los Kaga, los Akagi y los Soryu. 3 portaaviones navegaban cerca, con sus cubiertas ocupadas con aviones armados, tanques abiertos, munición dispersa y bombas, alineados para la segunda oleada de ataques. Los japoneses habían retirado sus aviones de la misión contra Midway y estaban en proceso de rearmarse, intercambiando bombas terrestres por torpedos navales, una operación compleja, lenta y extremadamente vulnerable. Fue en ese preciso momento cuando Dauntless se lanzó al vacío. El sonido de las sirenas en picado era agudo y elevado, como una advertencia prehistórica de catástrofe. Cada avión descendía casi verticalmente, estabilizándose solo en los últimos segundos para liberar una bomba perforante de 500 o 1.000 libras. Los impactos fueron directos. El Kaga fue alcanzado por 4 bombas. Uno de ellos explotó en el hangar inferior, donde 37 aviones fueron repostados y armados. La reacción en cadena resultante fue devastadora. El fuego perforaba suelos y ventilaba por escotillas abiertas, convirtiendo la cubierta en una hoja al rojo vivo. El Akagi, buque insignia, fue alcanzado por una sola bomba, pero en el lugar correcto. Penetró por el elevador central y explotó entre depósitos de combustible y torpedos tipo 91. El resultado fue una bola de fuego que aisló el puente y destruyó por completo el sistema de coordinación. En el Soryu, 3 bombas cayeron con precisión manual. Uno de ellos impactó en el hangar delantero, donde el segundo grupo aéreo se preparaba para despegar. La destrucción fue instantánea. Las explosiones de munición eran visibles a decenas de kilómetros de distancia, y fue aquí donde el Yorktown, el barco ausente en los informes japoneses, dejó su huella definitiva. Su escuadrón,
VB-3, dirigido por el teniente Max Leslie, había sido lanzado basándose en información parcial. Estaban entre los grupos que se perdieron, pero, guiados por la misma lógica que Wade McCluskey, la de seguir lo impredecible, encontraron la formación de nuevo a tiempo. Se lanzaron sobre el Soryu con precisión implacable. El buque japonés, sin escolta inmediata, recibió los impactos sin defensa. El fuego comenzó en las bodegas de munición y llegó hasta la torre de mando. Testigos estadounidenses informaron que el barco gritó antes de desaparecer en la niebla de su propia combustión. En menos de 6 minutos, 3 de los 4 portaaviones del Kido Butai quedaron fuera de combate. La élite de la marina japonesa había sido destruida por una mezcla de suerte operativa, decisiones tácticas y velocidad. Velocidad que no debería existir, porque Yorktown no debería estar allí. No con aviones, no con radar, no con artillería funcional, pero lo estaba. El comandante Mitsuo Fuchida, superviviente del Akagi y autor del ataque a Pearl Harbor, escribió años después: «Ese día, el océano pareció moverse en nuestra contra. La misma sorpresa que entregamos a Hawái nos fue devuelta con interés de acero. El error de la doctrina japonesa fue confiar demasiado en la precisión. La fuerza estadounidense, en ese momento, era la fuerza de adaptación, de la improvisación hecha doctrina. Momento fáctico. En 1942, el tiempo medio para rearmar un escuadrón japonés era de 30 minutos. En el mismo periodo, los estadounidenses ya operaban sistemas de cubierta capaces de lanzar un escuadrón completo cada 9 minutos, incluso bajo ataque. Si esto te sorprende, comenta «eficiencia letal» o «gana la velocidad». Mientras los portaaviones japoneses ardían, el Hiryu seguía navegando. Era el último bastión flotante de una flota que antes era invencible, pero el destino ya había elegido su próximo objetivo. En la próxima entrega veremos cómo Hiryu, aislado y dominado por la urgencia, cometió el error supremo. Un ataque desesperado a Yorktown que sellaría su propia caída. A la 1:20 p.m., el último orgullo flotante de Kido Butai lanzó su última esperanza. Desde la cubierta del Hiryu despegaron 18 bombarderos B-5ON Kate, armados con bombas perforantes de 250 kilos. Sus objetivos ya no eran múltiples, era un solo nombre que resonaba en la radio japonesa: Yorktown. Ya no era una cuestión de estrategia, sino de venganza. El barco estadounidense, que había salido del mar del Coral, que había resistido torpedos y regresado al combate en tiempos imposibles, se había convertido en una obsesión. La orden era clara: debía hundirse, borrarse, eliminarse de la ecuación de la guerra. A las 14:02 los aviones se picaron. 3 bombas impactaron en la cubierta del Yorktown. Uno penetró hasta la sala de máquinas detrás, otro explotó sobre el elevador de popa y el tercero abrió un cráter junto a la chimenea central. La nave tembló. La torre de mando fue sacudida por el humo y el calor. Se fue la electricidad. Las calderas se estropearon. Los sistemas de navegación fallaron. Durante unos minutos, el Yorktown permaneció muerto en el agua, inmóvil, vulnerable, aparentemente condenado. Sin embargo, detrás del humo, la ingeniería seguía en funcionamiento. Las soldaduras improvisadas en Pearl Harbor perduraron. Las calderas externas, incluso dañadas, mantenían suficiente presión para alimentar el sistema de extinción de incendios. El sistema de rotación de potencia, un circuito secundario montado apresuradamente días antes, reactivó parte de la iluminación y permitió que los elevadores funcionaran manualmente. Los compartimentos sellados, reforzados con cemento naval, originalmente utilizado en pistas de aterrizaje, evitaban la propagación del fuego. Los japoneses atacaban sin saberlo una estructura construida sobre los principios de la ingeniería bélica, no para durar, sino para perdurar. Mientras que el Hiryu,
transmitía señales de objetivo destruido. A bordo del Yorktown, la historia era diferente. El oficial de control de daños, el teniente comandante Clarence Aldrich, organizó a su equipo con calma. Las válvulas se abrían manualmente para desviar el vapor. Se utilizó equipo de soldadura móvil, improvisado con carretes de cables externos, para reforzar las piezas rotas. Los oficiales de ingenieros, arrodillados en el agua caliente de los compartimentos inundados, redirigieron la presión hacia zonas críticas. En menos de 25 minutos, el buque volvió a tener una propulsión mínima. A las 14:32 comenzó a moverse. Poco, pero suficiente para decirle al enemigo que seguía vivo. Al mando del Hiryu, el almirante Yamaguchi recibió los primeros informes. Inmóvil, objetivo en llamas, sin reacción. Y al igual que semanas antes en el Mar del Coral, la flota imperial cometió el mismo error. Supuso que Yorktown estaba fuera de combate. Otra vez. No inspeccionaron. No esperaron. No lo confirmaron. Ignoraron la lógica de un oponente que ya había demostrado que no seguía la lógica. Momento factual. En 1942, Estados Unidos contaba con más de 120 astilleros operativos, con 640.000 trabajadores registrados. Alemania, en el mismo periodo, operaba con menos de 40 astilleros y unos 50.000 trabajadores especializados. La diferencia no era solo una cuestión de escala, era una de filosofía industrial. Si este contraste te impresiona, comenta "La logística gana" o "El poder absoluto". A las 15:00, el Yorktown se dirigía a una nueva posición táctica. Poco a poco, parte de la tripulación se trasladó a las zonas intactas y los sistemas manuales funcionando. Desde arriba parecía una pezuña humeante intentando escapar, pero por dentro era un motor de resistencia colectiva. Al anochecer, los primeros escuadrones de reconocimiento japoneses informaron de un movimiento anormal en dirección norte. Hiryu había fallado sin saberlo, y el error se repetía una y otra vez. En alta mar, cada error es costoso, y esta vez el precio sería definitivo. En la siguiente parte, veremos cómo la insistencia en subestimar el Yorktown llevó al Hiryu a exponer su posición, y cómo los bombarderos estadounidenses convirtieron esta última vacilación japonesa en la tragedia final. A las 16:45, el segundo y último ataque japonés del día partió de la cubierta del Hiryu. 6 bombarderos B-5N fueron equipados con torpedos tipo 91, recalibrados para penetración en el casco. El objetivo era claro e innegociable, el mismo objetivo que antes, el USS Yorktown. Pero había una incoherencia que preocupaba a los oficiales de inteligencia. Este último grupo había informado de un alcance, en llamas, prácticamente a la deriva. Sin embargo, nuevos mensajes interceptados indicaban un portaaviones estadounidense maniobrando, emitiendo señales de radar y operando cazas de patrulla. ¿Era igual? ¿Sería otro? ¿O, como especuló un responsable de comunicaciones, habrían movilizado los estadounidenses un cuarto portaaviones? Desde el punto de vista japonés, la guerra salió del reino del cálculo y se sumergió en el laberinto de la duda. Lo que antes era un conflicto de números, formaciones y horarios, ahora se convirtió en un enigma operativo. En el aire, los pilotos de Hiryu esperaban sobrevolar los restos, pero divisaron con una claridad inquietante una nave en movimiento. Con humo, sí. Dañado, sí. Pero no derrotado. Seguía lanzando aviones, seguía dando órdenes, seguía navegando. Uno de los pilotos japoneses, tras sobrevivir al ataque, informaría: era como si hubiera más de un Yorktown. Los torpedos se lanzaron con precisión. 2 impactaron en el lado de babor, entre las salas de calderas 2 y 3. El impacto fue brutal. La nave se inclinó rápidamente, 10 grados en menos de 5 minutos. El agua invadía los compartimentos inferiores.
Los generadores principales se estropearon. El sistema de control de inundaciones quedó temporalmente desactivado. Las calderas se detuvieron. Por segunda vez ese mismo día, Yorktown parecía condenado. Pero la tripulación no se movía como si entregara un barco, sino como si rechazara un naufragio. El contraalmirante Fletcher autorizó una evacuación parcial, pero mantuvo equipos de contención a bordo. Los oficiales de ingeniería operaban válvulas sumergidas a mano, combatiendo el agua con bombas de succión y topes de emergencia contra inundaciones. Los cables se reconectaban con linternas y alicates en la oscuridad. Se aplicaron soldaduras de emergencia en el interior con antorchas portátiles, incluso con riesgo de explosión. En la sala de radio, la comunicación se restableció mediante transmisores auxiliares. El puente, inundado de humo, funcionaba con gafas y paños húmedos sobre la cara. Los elevadores se habían bloqueado manualmente y el cañón antiaéreo seguía disparando. Era como si la nave se negara a morir por completo, y por otro lado, eso lo confundía todo. La Marina Imperial, acostumbrada a ver los barcos como entidades discretas, operativas o destruidas, no entendía este punto intermedio. Una nave que sangraba, pero que aún luchaba, que fue alcanzado 2 veces en el mismo día e incluso lanzó aviones. Eso apareció en el radar, luego desapareció y volvió. Una nave que parecía varias, uno que no encajaba con ninguna doctrina. En los centros de mando japoneses se instaló un colapso cognitivo. ¿Fue una? ¿Fueron 2? ¿O hubo 3 Yorktown? La inteligencia sugirió reorganizar la clasificación visual de los buques. Un informe lo calificó de actividad radar duplicada, lo que generó especulaciones sobre una nueva clase de barcos estadounidenses, hasta entonces desapercibida. Otro documento hablaba de duplicación operativa mediante relevo, lo que implicaría una logística aérea sin precedentes. La verdad era más sencilla y más devastadora. Era el mismo barco y seguía de pie. Momento fáctico, el tiempo medio para construir un portaaviones clase Yorktown en E.U.U. En 1942 fue de 18 meses. Alemania, ese mismo año, no completó ni un solo portaaviones operativo. La superioridad industrial estadounidense no era solo una cuestión de producción, era una cuestión de presencia. Si esto te sorprende, comenta datos impactantes o poder absoluto. En el lado estadounidense, el Yorktown ya no era solo un casco. Era un símbolo. Trabajadores que habían soldado sus vigas 3 días antes vieron su renacimiento por radio. Cada reparación apresurada, cada agujero tapado con cemento naval, cada cable de cobre estirado más allá del límite, todo estaba justificado ahí mismo, en ese momento. Y mientras el Hiryu se preparaba para recoger sus últimos aviones, los bombarderos estadounidenses ya se estaban armando con nuevas coordenadas. No iban a responder así como así. Cerrarán la ecuación. En la próxima entrega, veremos cómo el Dauntless se lanzó contra el último gigante de la flota japonesa y cómo el destino de Hiryu quedó sellado a manos de quienes aprendieron a ganar en el fracaso. A las 17:30, con el sol hundiéndose sobre el Pacífico y el horizonte marcado por columnas de humo, el USS Enterprise activó su última carta. 4 escuadrones de bombarderos Dauntless despegaron hacia una coordenada transmitida por aviones de patrulla, 32 de Grima Norte, 179 Oeste. Allí, aislado y aún intacto, zarpó el último bastión japonés, el Hiryu. El portaaviones que había lanzado 2 devastadores ataques contra el Yorktown estaba ahora solo. No hay escolta aérea efectiva, sin apoyo de flota. Una majestuosa nave rodeada de restos invisibles de un avión perfecto que se había derrumbado. La misión estadounidense era sencilla: cerrar la ecuación.
En el aire, los bombarderos formaban dos grupos a diferentes altitudes. La táctica se conocía como asalto escalonado. El primer grupo atraía fuego antiaéreo y dispersaba a los cazas enemigos restantes, mientras que el segundo se lanzaba en picado con precisión. A bordo del Hiryu sonó la alarma, pero los recursos defensivos eran limitados. Con solo 3 cazas operativos y los artilleros exhaustos, el buque se enfrentó a la realidad de un ataque para el que ya no hubo respuesta. A las 17:52 comenzó la primera inmersión. Las bombas cayeron con precisión quirúrgica. 2 impactaron en la cubierta de proa, explotando en las bodegas de combustible y los aviones aún en proceso de repostaje. Un tercero penetró hasta la casa de calderas. El cuarto impactó en la popa, comprometiendo los timones. En cuestión de minutos, el Hiryu estaba en llamas de proa a popa. Explosiones secundarias convirtieron el hangar inferior en un horno. Los aviones fueron lanzados desde la cubierta por las explosiones. Los agentes corrieron a través de las llamas, intentando salvar documentos, códigos y equipos criptográficos. No quedaba más guerra que ganar. Solo fuego para sobrevivir. A bordo, el almirante Tamon Yamaguchi rechazó la evacuación. Su última petición fue que la bandera de Hiryu se conservara hasta el final. Él y el capitán Tomeo Kaku permanecieron en el puente, en silencio, mientras la cubierta cedía. El ataque duró menos de 15 minutos, pero su impacto alteró el curso de la guerra. El Hiryu fue el último de los 4 portaaviones japoneses en la batalla de Midway. Con su destrucción, la Marina Imperial perdería en solo un día su fuerza de ataque aeronaval acumulada a lo largo de los años. Cientos de pilotos veteranos, mecánicos especializados y oficiales de cubierta murieron. 35 años de doctrina naval, inspirados por la excelencia técnica y la invencibilidad de la maniobra perfecta, se vinieron abajo ante la adaptabilidad y resiliencia estadounidenses. Y por irónico que parezca, el Hiryu no fue hundido por la fuerza superior de la Enterprise, sino cuando el Yorktown compró. Si el Yorktown no hubiera recibido 2 impactos seguidos de bombas y torpedos, el Enterprise habría sido el siguiente. El horario japonés era preciso. La lógica de Hiryu era eliminar paso a paso los portaaviones restantes. El Yorktown, al resistirse, desvió el destino. Se ofreció como objetivo, y al hacerlo, expuso a Hiryu al fatal contraataque. Fue un intercambio indirecto, técnica, estratégico, casi invisible en los mapas, pero decisivo. Mientras el Hiryu ardía, los radares de la flota estadounidense confirmaron lo que los ojos ya veían. La supremacía naval japonesa en el Pacífico había terminado. En un solo día, 4 portaaviones, cientos de aviones, miles de marineros y 3 décadas de estrategia se evaporaron en humo negro sobre el océano. Momento factual. De los 6 portaaviones japoneses que atacaron Pearl Harbor en diciembre de 1941, 4 fueron hundidos en Midway, en menos de 24 horas. Estados Unidos, en ese mismo periodo, ya había ordenado la construcción de más de 17 nuevos portaaviones de escolta, con plazos de entrega inferiores a 12 meses. La supremacía no vendría solo de la victoria táctica, sino de la capacidad de multiplicarla. Mientras la flota estadounidense retiraba sus aviones y los marineros en Yorktown seguían luchando contra las inundaciones, los analistas japoneses empezaban a darse cuenta de que la guerra no se ganaría por doctrina, sino por reemplazo. En la siguiente parte veremos cómo el Yorktown, incluso flotando por un hilo, sería atacado una vez más, y cómo, hasta el final, su casco serviría como un muro improvisado para un imperio en construcción. El USS Yorktown flotó, pero apenas. La estructura comprometida, las cubiertas parcialmente colapsadas, la propulsión neutralizada y los sistemas eléctricos inestables obligaron a la Marina de los E.U.
a tomar la decisión, remolcar el barco hasta Pearl Harbor. Sería un regreso lento, doloroso, pero simbólico. Remolcado por el USS Hammond y escoltado por destructores, el Yorktown le siguió como un herido aún caliente. Los hombres que habían luchado por mantenerlo en pie ahora observaban desde la cubierta como un lento cruce de un barco que ya era una leyenda viva. Pero el Pacífico no había terminado su historia. En la mañana del 6 de junio, 2 días después de la batalla, el submarino japonés M-368, uno de los pocos aún operativos en la región, localizó la formación. A 12 millas náuticas de la posición inicial, el Yorktown seguía vulnerable, ciego y silencioso. A la 1:35 p.m., se dispararon 4 torpedos desde 1.200 metros. 2 cometieron errores. Uno impactó en el destructor Hammond, que se partió en 2 y se hundió en cuestión de minutos, llevándose consigo a 80 tripulantes. Otro impactó en el costado de estribor del Yorktown, inundando compartimentos que ya estaban frágilmente sellados. Las bombas de contención fallaron. El buque se inclinó otros 5 grados en 1 hora. El barco, que había sobrevivido a 2 ataques aéreos completos, ahora luchaba por las profundidades. En las cubiertas superiores, los marineros evacuaron el último equipo. Algunos seguían intentando guardar documentos, banderas, registros de combate. Los oficiales de ingeniería se negaron a marcharse hasta el último momento, luchando con linternas, girando válvulas a mano, intentando restablecer el equilibrio. Pero la estructura había cedido. El corazón de la nave había resistido hasta donde la física permitía, y la física al final ganó. A las 07:01 a.m. del 7 de junio, el Yorktown comenzó a inclinarse de forma decisiva. En menos de 45 minutos, el casco fue absorbido por el agua, desapareciendo en la inmensidad del océano. No hubo explosión, no hubo pánico, solo el sonido del acero rompiéndose bajo el agua y el silencio de quien ya había cumplido su misión. El Yorktown se hundió con honor, no como derrota, sino como epílogo. Ya había ganado el día 4, cuando absorbió el impacto que salvaría la Enterprise. Ya había ganado el día 5, cuando mantuvo al enemigo confundido. Y ganó el día 6, permaneciendo en pie incluso tras 2 torpedos. Su muerte fue solo un detalle. El impacto de su presencia no se midió en el número de aviones derribados o millas recorridas, sino en el efecto dominó que desató. Sin el Yorktown, el Enterprise habría sido el objetivo principal. Sin su resistencia, los Hiryu habrían sobrevivido lo suficiente para lanzar un tercer ataque. Sin su reconstrucción en 72 horas, Midway habría sido una batalla sin equilibrio, y la guerra en el Pacífico una escalada aún más brutal. Para la doctrina japonesa, el hundimiento del Yorktown fue la corrección de un defecto, pero no se dieron cuenta de que la culpa ya era suya. Una nave que debería estar muerta, y que ha regresado. Un portaaviones que luchó tras lo imposible. Una estructura improvisada que desafiaba los cálculos hechos con la regla y el honor. La doctrina de la invulnerabilidad había sido penetrada, no con explosivos, sino con lógica, sudor y acero reciclado. Testimonios posteriores de marineros japoneses revelaron la sorpresa. ¿Lo arreglaron en días? Eso no era posible, pero lo fue, y así fue. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Adaptación, improvisación, velocidad. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. El Yorktown se hundió, sí, pero se llevó consigo más que soldados o piezas de repuesto. Se llevó consigo el orgullo de una doctrina que había basado su estrategia en la previsibilidad de la otra, y dejó en las aguas una nueva ecuación. La guerra no se decide por la fuerza, sino por la capacidad de levantarse tras el impacto.
En la siguiente parte mostraremos lo que dijeron los japoneses, en documentos internos, cuando se dieron cuenta de lo que realmente había ocurrido, y cómo el Yorktown, incluso hundido, seguía persiguiéndolos. Mientras el último eco de la batalla de Midway se disipaba sobre las aguas del Pacífico y el Hiryu se hundía con la esperanza de la ofensiva japonesa, el silencio cayó sobre las salas de mando de la Marina Imperial. No era el silencio de alguien que gana o pierde una batalla, era el silencio de alguien que se da cuenta por primera vez de que está luchando contra algo que no comprende. Los informes empezaron a llegar tarde y ruidosos. Los grupos de reconocimiento informaron de 3 portaaviones estadounidenses, luego 2 y después de 3 de nuevo. La inteligencia no sabía qué decir. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es que un barco hundido en mayo volvió a meterse en la guerra en junio? ¿Y por qué ninguna de las predicciones se confirmó? La respuesta no vendría de los mapas, sino de los diarios. El almirante Matome Ugaki, jefe de Estado Mayor de Yamamoto, escribió el 9 de junio. Hay algo que aún se escapa a nuestra lógica. Los americanos estaban preparados, lo sabían. Tenían una fuerza que no anticipábamos. En sus memorias, Mitsuo Fuchida, comandante del ataque a Pearl Harbor, fue aún más directo. Subestimamos no solo su valor, sino también su capacidad para producir e improvisar. El Yorktown fue hundido, y de repente estaba allí. ¿Cómo? En círculos internos, la explicación buscada no era militar, era industrial. Los japoneses se dieron cuenta tarde de que habían diseñado toda la operación de Midway basándose en estimaciones que partían de su propia realidad. El tiempo que tomaría reparar un portaaviones, las piezas que tendrían disponibles, los límites de su personal, todo esto estaba diseñado como un reflejo del enemigo. La culpa no estaba en los aviones ni en los marineros, estaba en la mentalidad. La mayor derrota japonesa en Midway fue no perder 4 portaaviones. Se descubrió demasiado tarde que la guerra había cambiado su naturaleza. Se prepararon para una guerra de honor, de precisión, de maniobras, y recibieron una guerra de adaptación, volumen y rapidez. Para los estrategas japoneses, la doctrina era clara. Todo tenía que funcionar perfectamente o no debía funcionar. Para los estadounidenses, era suficiente para que funcionara. La ironía técnica surgió en un simple dato de datos, discutido en una sesión confidencial de la Marina Imperial semanas después de Midway. El tiempo estimado para reparar un portaaviones clase Shokaku era de 90 a 120 días. El Yorktown regresó en el 3. Ugaki lo resumió. Quizá luchamos contra el tiempo, y su tiempo era diferente al nuestro. Este hallazgo repercutió en los meses siguientes. La confianza inquebrantable de los planificadores japoneses se vino abajo. La doctrina de la ofensiva quirúrgica fue reemplazada por informes de cautela y duda. El propio Yamamoto, que orquestó la ofensiva, permaneció en silencio durante días tras Midway, aislado en su cabaña en el Yamato. Sabía que la guerra ahora era diferente, y que Estados Unidos no solo reaccionaba, se estaban multiplicando. Momento factual. Para diciembre de 1942, Estados Unidos había botado más de 3 millones de toneladas de buques, incluyendo 8 portaaviones de escolta y más de 40 destructores. En el mismo periodo, Japón solo logró entregar un nuevo gran portaaviones. La diferencia ya no era una cuestión de estrategia, sino de aliento, un suspiro que venía de las fábricas, los astilleros, y la mentalidad de que reparar era mejor que esperar. Si esta estadística te sorprendió, comenta con datos impactantes o gana la logística. Los diarios de guerra japoneses revelan el tono de asombro. Yorktown no debería haber existido, escribió el capitán Tamei Chihara, pero existía y nos mató. El shock no solo estaba operativo, era filosófico. Porque si la guerra podía ganarse con reparaciones apresuradas,
con cables externos, con cemento en lugar de acero, entonces todo lo que habían construido, el culto a la perfección, al entrenamiento meticuloso, al ataque limpio y definitivo, podría estar equivocado. Y así fue. En el centro de este hallazgo había un portaaviones que se negó a hundirse incluso tras 2 ataques, aunque fue abandonado, incluso cuando la lógica dictaba que ya no tenía ninguna función para él. El Yorktown, al final, se convirtió en algo más que un barco. Se convirtió en una discusión, un argumento que los japoneses no pudieron refutar. En la siguiente parte, revelaremos los bastidores de la planificación estadounidense, cómo la cultura de la redundancia, la ingeniería rápida y la priorización de la función sobre la estética ha convertido a Estados Unidos en un monstruo industrial capaz de convertir cualquier fracaso en un nuevo comienzo. Cuando los astilleros de Pearl Harbor entregaron el USS Yorktown al mar en solo 72 horas, no solo estaban salvando un barco, sino que estaban instaurando una doctrina. Lo que antes se consideraba improvisación se ha convertido en un método. Lo que parecía una emergencia se convirtió en filosofía. La frase pronunciada por el almirante Nimitz al tocar el casco del Yorktown, 3 días, resonó mucho más allá de las islas Hawái. Fue en este corto periodo de tiempo cuando Estados Unidos comprendió con absoluta claridad qué sería lo que realmente ganaría la guerra: la rapidez de la ejecución. Desde ese momento, la cultura de producción estadounidense no se orientó hacia el ideal de perfección, sino hacia el ideal de la preparación. Fue esta mentalidad la que dio origen a las naves Liberty, cargueros ensamblados en serie, con cada cerrojo diseñado para ser reemplazado por cualquier soldador en cualquier rincón del mundo. El SS Robert E. Peary fue construido en 4 días y 15 horas. Cada pieza de su casco contaba la misma historia: prisa, volumen, repetición y victoria. El mismo patrón surgió en la industria aeronáutica. La planta de Ford en Willow Run producía un B-24 Liberator cada 63 minutos en 1944. No eran los mejores aviones en términos de rendimiento aislado, pero existían miles. Detrás de cada uno, un ejército invisible de trabajadores, ingenieros y logísticos conectados por raíles, turnos y hojas de cálculo. Lo que los alemanes llamaron teutoingeniería, América respondió con cintas transportadoras. El genio americano no estaba en los detalles, estaba en la escala. Este concepto de ingeniería adaptativa evolucionó hasta formar parte del proyecto Manhattan. El secreto del éxito atómico no era solo científico, era organizativo. Miles de componentes, proveedores y expertos se coordinaron en tiempo real, bajo absoluto secreto, para entregar algo que el mundo no sabía que existía. El reactor de Oak Ridge y la planta de Hanford no eran solo instalaciones científicas, eran hitos de lo que Yorktown ya había anunciado. Lo imposible es cuestión de agenda, no de creencia. Y esta mentalidad contaminó toda la cadena de mando. Los procedimientos, antes sagrados, llegaron a verse como obstáculos cuando no entregaban velocidad. Las reparaciones se realizaron antes de las autorizaciones. Los prototipos volaban sin manuales. Las decisiones salían de las mesas y bajaban a los talleres. Esta cultura de acción por encima del protocolo no solo salvó barcos, salvó flotas enteras, porque por cada Yorktown que regresaba al mar en 72 horas, había un alemán o japonés calculando que tardaría 3 meses. La doctrina que nació de Yorktown se extendió como un virus estratégico. Todo debería ser reutilizable. Todo debía poder ensamblarse rápidamente. Todo debía funcionar aunque no fuera perfecto. La estética perdió ante la eficiencia y los resultados eran visibles. En 1943, Estados Unidos produjo más tanques que toda Europa junta.
En 1944 produjeron más acero que Alemania y Japón juntos, no porque sus ingenieros fueran más precisos, sino porque sus gestores aceptaban el caos como parte del proceso. Esta diferencia cultural, tan subestimada al inicio de la guerra, se convirtió en el arma secreta estadounidense. Yorktown fue solo el primer síntoma. El mundo seguiría viendo cazas reparados con cinta metálica, submarinos de vuelta al servicio con motores de barcos de carga, pistas de aterrizaje construidas con escombros de ciudades bombardeadas. Cada improvisación exitosa validaba la doctrina: actuar antes de alinearse. Los propios informes de la Marina Imperial japonesa posteriores a Midway reconocen, con pesar, que los estadounidenses no parecen operar bajo las mismas leyes logísticas. No funcionaron en absoluto. Operaban bajo urgencia, bajo la cultura de la redundancia, bajo el instinto de solución inmediata. Lo que para alemanes y japoneses era desorden, para los americanos era movilización. Y mientras un comandante japonés esperaba piezas a medida para comenzar las reparaciones en un hangar, su homólogo estadounidense reutilizaba tuberías de alcantarillado para reactivar los sistemas hidráulicos de un caza derribado. Esta diferencia filosófica se convertiría en el pilar de la victoria aliada, porque al final la guerra no se ganó en el campo de las ideas, se ganó en los turnos nocturnos de los trabajadores sucios de grasa, en las rápidas decisiones de sargentos improvisando piezas, en los ingenieros que aceptaban trabajar como sinónimo de suficiente. Fue allí, en las oscuras bodegas de los barcos, donde comenzó a forjarse la victoria. Yorktown no ganó la guerra, pero mostró cómo se ganaría. En la siguiente parte, volveremos a los bastidores japoneses para entender cómo fue recibida esta nueva realidad industrial por sus planificadores y cómo el reconocimiento tardío de su inferioridad logística los llevó a una espiral de errores fatales. En el astillero del astillero naval de Pearl Harbor hay una placa olvidada por el tiempo, cubierta de musgo y sal marina. Dice, sin pompa, una frase que lleva el peso de una nación en guerra: USS Yorktown, reparado en 72 horas. Aquí, el tiempo obedecía el esfuerzo. Fue allí, entre chispas y petróleo, donde los trabajadores civiles transformaron el acero torcido en esperanza. Hombres sin rango, sin gloria, pero con martillos y torceras en la espalda, soldaron una leyenda. Cada soldadura llevaba una historia. Algunos habían perdido a sus hermanos en Pearl Harbor meses antes. Otros eran jóvenes aprendices que, en la prisa de los 3 días, se convirtieron en maestros de la noche a la mañana. Cada solución sin manual, cada refuerzo soldado con herramientas improvisadas, era más que técnica, era convicción, la convicción de que el barco necesitaba regresar, que incluso sin descanso era mejor trabajar que enterrar otro casco en el fondo del Pacífico. Décadas después, muchos de estos trabajadores se reunieron en reuniones discretas. Ninguno de ellos se veía a sí mismo como un héroe. Pero todos recordaban el sonido de las calderas reavivándose, el momento en que el barco, aún oliendo a pintura fresca, empezó a moverse. Eso no era solo ingeniería, era un renacer. Y cuando el Yorktown reapareció en Midway, a una distancia de 3.300 millas del astillero, todos esos hombres iban a bordo, aunque no se hubiera puesto uniforme. En sus testimonios había orgullo, pero no vanidad. Un electricista escribió años después: «El mundo ha visto un barco. Vi el cable que instalé funcionando bajo fuego». Un soldador retirado comentó: «No reparé un portaaviones. He fijado la hora». Son frases sencillas, pero transmiten el espíritu de una nación que entendió desde el principio que la guerra se ganaría tras bambalinas, no solo en los puentes, sino también en los sofocantes talleres, en las mañanas sin ventilación, en los almacenes donde las decisiones se tomaban con tornillos y sudor. Esa lección resuena hasta hoy.
Yorktown se convirtió en museo, pero su verdadera herencia está en la doctrina que inspiró, la doctrina de hacer, de la hora, de lo imperfecto que funciona. Y en una época dominada por proyecciones e informes, el legado de Yorktown nos recuerda que no todas las guerras se ganan esperando el momento adecuado. Algunos se ven superados creando el momento, porque al final, mientras el enemigo calcula, hay quienes ya están martillando la solución. Al concluir esta historia, veremos cómo esta silenciosa lección moldeó la era de posguerra y cómo Yorktown, incluso hundida, sigue influyendo en la forma en que el mundo entiende el poder, la urgencia y el sacrificio. El Yorktown se hundió, pero lo que representaba se convirtió en un hito indiscutible. Japón perdió 4 portaaviones en Midway, pero la mayor pérdida fue invisible: la confianza en su propia doctrina. Esa guerra, moldeada por cálculos y honor táctico, chocó con una fuerza que subestimaron: la capacidad de improvisar con rapidez y eficiencia. Cuando las bombas cayeron sobre los hangares del Kaga, el Akagi y el Hiryu, el estruendo no fue solo metálico, era ideológico. Existe la creencia de que quien mejor planea ganaría. De hecho, el ganador era quien se adaptaba más rápido. El Yorktown, resucitado en 72 horas, no era solo un barco. Fue una respuesta animada, una afrenta flotante a lo que el enemigo creía imposible. Y ahí es donde radica la lección. La guerra moderna no se gana solo con valentía o disciplina, se ganan los sistemas, por producción, por logística, cada soldadura hecha en la oscuridad, cada turbina reiniciada. Cada trabajador anónimo que dormía entre chispas era tan decisivo como cualquier comandante de puente. La historia de Midway es clara. La estrategia solo existe cuando la estructura la sostiene. Y el volumen, la velocidad y la voluntad, esas 3 V, pueden desmontar incluso el plan más perfecto. En 1945, un oficial alemán diría: observando los interminables convoyes de camiones estadounidenses por Francia, hemos sido derrotados por camiones. La frase tiene la misma esencia que hundió al imperio japonés. La guerra no pertenece a los más brillantes, pertenece a los más preparados. Si has llegado hasta aquí y valoras este tipo de verdad cruda, histórica y a menudo olvidada, apoya el canal. Disfruta de este video. Suscríbete para reforzar nuestra investigación y comparte en los comentarios qué datos te sorprendieron más en esta historia. No olvides tocar la campana. El próximo acontecimiento histórico devastador está más cerca de lo que crees. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.